avistamientos, abducciones, el gran tema del que se habla siempre en este país, si es cierto, si no es cierto. Bueno, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué hay de cierto en el tema? Pues hay de cierto que es un fenómeno real, que son naves, que no son humanas, que no pertenecen a la tecnología humana. Yo tengo en mis archivos aproximadamente 3.000 casos de encuentros con los humanoides, con los tripulantes en todo el mundo. Y no son terrícolas, no son humanos. Entonces son cientos de civilizaciones que vienen desde tiempo inmemorial, que tienen una tecnología mágica que no podríamos ni imaginar lo que es o lo que va a ser la civilización humana dentro de 1 millón de años. Bueno, pues con esto sucede lo mismo. Es decir, no podemos ni suponer unas civilizaciones que a lo mejor nos llevan, qué sé yo, 100 millones de años, ¿no?, de diferencia, cómo son. Y eso es lo que está ocurriendo. Eso lo saben los militares perfectamente, lo saben los servicios de inteligencia, lo ocultan. ¿Por qué, Jojo? Pues yo creo que es un problema de mantener la hegemonía. Es decir, si los militares, que saben lo que es y lo que hay, y reconocen a la opinión pública que no son los número uno, que no tienen la capacidad defensiva contra esas civilizaciones que aparentemente son pacíficas, pero bueno, no lo sabemos, pues entonces quedarían en una situación ante el contribuyente, en una situación comprometida. Entonces no les interesa y lo niegan, lo ocultan. ¿Se comunican con nosotros? Yo creo que sí, hay comunicaciones más bien esporádicas, es decir, la típica nave que aterriza y se encuentra con los testigos, hay intercambio o no de palabras, generalmente conocen el idioma natal del testigo, a veces por señas, a veces nada, simplemente se observan y desaparecen. Y luego hay casos más complejos de secuestros, donde incluso familias enteras son introducidas, abducidas en las naves y se les somete a todo tipo de chequeos de tipo médico o aparentemente médico. Cuando un comandante Iberia te dice que ha visto un ovni, ¿qué es lo que ha visto realmente? Hombre, también hay confusiones, ¿no? Pero generalmente los pilotos, que son gente muy preparada, muy acostumbrada a, cuando vuela, a observar, su trabajo además, pues es muy difícil que se equivoquen. Yo recuerdo ahora mismo un caso del año 85 sobre Teruel, de un Iberia que volaba a las 13 horas con un cielo azul como este precioso, y toda la tripulación vio un enorme objeto esférico. Pasaron por debajo de ese objeto que estaba quieto. ¿Y eso en el radar se veía también? Se veía, no, los radares no lo detectaban, porque el piloto, el comandante Rodrigo, lo denunció rápidamente a las torres de control correspondientes y a su vez a las instalaciones militares. Generalmente creo que lo hizo a Siesta, que es un radar que hay en Zaragoza, en Calatayud, y no lo detectaban. No lo detectaron. Sin embargo, estaba allí, lo vio toda la tripulación, porque el comandante mandó pasar a todas las azafatas, a toda la gente del avión, y lo vieron, pasaron por debajo. El comandante me decía que hubo un momento que tenían miedo, porque no sabían cómo podía afectar eso a los sistemas electrónicos del avión. Y luego el ejército, tanto norteamericano como español, ¿te consta que tienen pruebas fehacientes de que hay objetos no identificados que les siguen los cazas, que no les llegan a alcanzar y que desaparecen? Los militares son los que más saben de este tema, sobre todo los norteamericanos, sobre todo la OTAN. Cuanto más desarrollado es un país, técnicamente, militarmente, más sabe de esto. Los americanos prácticamente empezaron a investigar después de la Segunda Guerra Mundial, pensando que eran, porque se habían visto durante la Segunda Guerra Mundial, pensando que eran armas del enemigo o del otro bando, hasta que se dieron cuenta de que no era así, es decir, que eran objetos que desarrollaban unas velocidades increíbles que no se pueden desarrollar ni siquiera en estos momentos, y empezaron a reunir información. Y a mí me consta que tienen películas, que tienen probablemente más de una nave estrellada y probablemente más de un cuerpo muerto de estos seres, de estos tripulantes. Y el ejército español, por no irnos muy lejos, tiene un aceptable archivo. Hay distintos tipos de naves, distintos tipos de tripulantes, se supone que vienen de distintos mundos, e incluso yo he llegado a leer
que pueden estar entre nosotros, conviviendo perfectamente. ¿Cómo es eso? Sí, es una de las hipótesis de trabajo. En el fenómeno OVNI sabemos muy poco, a pesar de tantos años de investigación sabemos realmente poco, pero es posible que haya seres que tienen una capacidad técnica, no sé cómo llamarlo, que pueden adoptar la forma o la figura humana y mezclarse con los seres humanos, como si fuera uno más. Con lo cual yo siempre digo que nadie sabe si Ernesto Sáiz de Buruaga es Ernesto Sáiz de Buruaga, o yo soy yo, eso no se sabe. Y se mezclan con las redes sociales humanas. La mayor parte de los seres que se han visto, el 80%, son también humanos, tienen un aspecto más o menos distinto en cuanto a altura, volumen del cráneo, les faltan los párpados, los dedos son distintos, pero básicamente son de visión frontal, extremidades superiores e inferiores, es decir, gente de aspecto humano básicamente, en el 80% más o menos. Y las naves son distintas. Lo que llama la atención mucho es que siempre desde la época más antigua los objetos son generalmente esféricos o discoidales. Quizás sea la forma más adecuada para moverse, no sé dónde, en el espacio o en las atmósferas, pero podría ser. Yo me quedé muy impresionado cuando alguien del estamento militar me contó con pelos y señales por qué se había viajado a la Luna y qué es lo que habían encontrado allí. Cuéntanoslo. Bueno, pues lo digo más que nada para reafirmar la idea de que no tenemos ni idea de lo que están haciendo desde hace mucho tiempo los militares, ¿no?, en el mundo. Y yo pensé, como todo el mundo supongo, que el proyecto Apolo había sido un reto, un desafío científico, político también, a ver quién llegaba primero a la Luna, ¿no? Y probablemente algo de eso hubo, pero también hubo otras razones explicadas por este Garganta Profunda, que lo vivió en directo y me dijo: mira, el Apolo 11 bajó donde bajó porque estaba perfectamente organizado para filmar unas estructuras, unos edificios que había en ruinas. ¿En la Luna? En la Luna, y que evidentemente no eran humanas, no eran ruinas humanas. Y esa película este hombre la vio, y 120 y tantos técnicos que estaban en esa estación de seguimiento en ese momento, el 21 de julio del 69. Los otros proyectos Apolo que llegaron a la superficie lunar hicieron más o menos el mismo trabajo de filmación, de reconocimiento de edificios en ruinas que había en esa zona. Y el último Apolo las bombardeó para que no quedara rastro. Por eso, dicen, decía Garganta Profunda, por eso no se ha vuelto a la Luna, porque aunque no hay atmósfera, está contaminada. No tendría sentido que desde el año 67 prácticamente, o 72, perdón, que se acaban los viajes, los Apolos, hasta el 2007, no se haya vuelto jamás a la Luna. Y había muchos proyectos muy interesantes. Bueno, ¿es cierto también que uno de los dos astronautas vieron algo, alguien que le estaba observando? Sí, eso me lo contó también este militar. Me dijo, cuando ellos alunizan, ellos ven, ya habían visto en el viaje unas luces, unos objetos que los seguían, y cuando alunizan, ellos al otro lado de un cráter ven una gran nave y unos tipos sin escafandra que están fuera de la nave. Entonces, ese es uno de los momentos en los que los astronautas se asustan mucho. Armstrong alcanza 140 pulsaciones, creo recordar, entre 140 y 160. Y los médicos mienten, los médicos de NASA mienten, y dicen que era porque estaba transportando piedras. Armstrong era un hombre de nervios de acero, y solamente cuando estaban descendiendo sus pulsaciones aumentaron considerablemente. En ese momento aumentan las pulsaciones porque estaban viendo esa nave. No me extraña que le aumenten las pulsaciones, yo me hubiera desmayado directamente. Sí, en el proyecto Apolo pasaron cosas que no se han dicho, terribles. Y lo más terrible de todo es que destruyeron, por lo visto, las ruinas.